Hola amigos, vamos a dar comienzo a una serie de tutoriales que, como apoyo a lo que hemos visto en clase y material adicional que vamos a ir metiendo, creemos que va a ser interesante para ir completando vuestra formación. Hoy vamos a empezar por trabajar en una fotografía de retrato, viendo la separación de frecuencias que pudimos ver en la última clase, y así podéis repasarlo y ver cuál es el sistema. En principio hay muchas maneras de realizarla, pero yo hoy os voy a comentar la más sencilla e iremos ampliando y completando esta información en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Una vez seleccionada nuestra fotografía, yo en mi caso, por ejemplo, la selección la hago en Bridge, tal, lo que hemos llevado a cabo ha sido unos ajustes previos en Camera Raw y el recorte. Le hemos dado propiedades, hemos trabajado un poquito nuestro histograma para que quede, en mi caso yo lo quería bastante expandido, quería un histograma sencillo, no necesitaba grandes sombras ni altas luces, con lo cual he procurado dejar lo más expandido posible en mi histograma. He trabajado básicamente en la pestaña del panel de básicos, y lo que he tenido en cuenta ha sido el recorte a su tamaño y la resolución que voy a necesitar para trabajar. En este caso, como podéis ver aquí, he dejado 254 puntos por pulgada, que es lo que me interesa. Una vez que llegamos aquí, el resto de los ajustes se los voy a llevar a cabo en Photoshop. Una cosa sí que está clara: las correcciones de lente siempre me gusta tenerlas activadas por defecto, para que corrija a razón de la lente que estoy usando un poquito mi fotografía, ¿de acuerdo? Abrimos nuestra imagen y lo primero que haríamos pues sería empezar a limpiar toda la zona, por ejemplo, de fondo, que nos interesa mantener en nuestra fotografía. Aquí en este caso, pues el pelo, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, pues simplemente voy a crear una capa, voy a trabajar con mi tampón de clonar, vamos a escoger para este caso un flujo y una opacidad del 100%, una dureza pues alrededor del 80%, para poder ir corrigiendo si fuera necesario, irme aproximando, ¿vale? Y lo que voy a hacer es simplemente, así a mano alzada, va a ser empezar a clonar pues las zonas que precisen de mi atención. Por cierto, recordar que tenéis que tener activado capa actual e inferior. Hasta que no eh, esté contento con el resultado, no voy a pasar a la siguiente fase, no acoplaré esta imagen y pasaré a la siguiente fase. Si veis que os empieza a dar problemas el fondo, dejarlo para el final, no os compliquéis la vida. Pero a mí sí que me apetece dejarlo un poquito limpio, ¿vale? Vamos a ir viendo dónde necesitamos ajuste. Nada, tampoco hay que ser muy quisquilloso con estos temas, porque luego resulta que si no nos vamos hacia atrás y tenemos en cuenta un poco el conjunto general de la fotografía, vamos a estar trabajando muchas veces y dejándonos el tiempo en cosas que en el conjunto de la foto no son significativas. Entonces os recomiendo que de cuando en cuando paséis a otra vista más lejana y ojeéis si es necesario este tipo de ajustes en vuestra fotografía y hasta dónde. Por ejemplo, pues en este caso se va a ver favorecido un poquito. No vamos a llegar a eliminar absolutamente todo el pelo, y como podéis ver tampoco me estoy obsesionando en exceso pues con pequeños detalles o pequeños cabellos que salgan. Hay que dejar que el retoque parezca natural, porque si no, al final lo que vamos a hacer es que se va a notar excesivamente que la foto está retocada en exceso, que está manipulada, y esa no es la misión de este tipo de retoques. No estamos haciendo fotomanipulación, estamos haciendo mejoras
Incluso os diría que hay algunas fotografías que no deben de tocarse este tipo de detalles, pues porque contribuyen a dar un carácter específico al editorial, a la foto. Vuelvo a deciros que hoy vamos a ver un sistema de retoque por separación de frecuencias básico. Hay muchas maneras en Photoshop de hacer exactamente lo mismo. Cada maestrillo tiene su librillo y eso lo que nos facilita es que podamos trabajar con las herramientas con las que nos encontremos más cómodos en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces recordarlo porque no hay una buena o una mala. Simplemente hay muchas maneras de hacer lo mismo. Vamos a darnos por satisfechos con esta pequeña limpieza que hemos hecho aquí. Vamos a retocar un poquito aquí de cabello para darle un poquito más de uniformidad al conjunto. Vale, vale, bien. Bueno, pues una vez que hemos llegado a este punto, ahora lo que debiéramos de hacer es crear dos imágenes, dos copias de esta imagen para comenzar con lo que es la separación de frecuencias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues de momento yo voy a agrupar estas dos capas para mantenerlas ahí y luego ver el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, control G, vamos a quitar el candado automáticamente esto y las agrupamos. Esta será nuestra foto original, ¿de acuerdo? Vamos a renombrarla. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear por encima una capa que sea el conjunto de las dos. Ya sabéis, control alt shift E y creamos esta capa, automáticamente hacemos una copia, control J, y estas dos capas son las que nos van a servir para hacer la separación de frecuencias. Insisto que vamos a ver un modo muy sencillo y muy básico. Iremos entrando en profundidad en sucesivos tutoriales, pero ahora, para que os quede claro, vamos a hacerlo desde abajo, de la manera más sencilla. Bien, una imagen se puede descomponer, por un lado, en color y por otro lado, en textura. De tal manera que trabajando independientemente en cada capa, lo que vamos a conseguir es no tener un resultado destructivo en ninguno de los casos, porque al final en un retrato, si perdemos la textura, vamos a dejar demasiado matizada la piel, demasiado nacarada, y eso no es bonito, no es bello, ¿no? Entonces este sistema nos va a permitir un retoque en profundidad y fácil. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, la primera capa que hemos duplicado, vamos a cambiarla ya el nombre, vamos a organizarnos, esta la vamos a llamar color, ¿vale? A la de arriba la vamos a llamar textura, vamos a ponerle nombre, textura. Vamos a desactivar momentáneamente la capa de textura y vamos a trabajar en la de color. Para quedarnos en esta capa solo con el color, aislar solamente lo que es el color, lo que vamos a hacer es irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a meter un desenfoque suficiente para perder el detalle de las texturas y quedarnos solamente con el color. Entre 3,5, 4 y 5, 5,5, más o menos puede estar, para una fotografía de esta resolución y tal, puede estar más o menos lo que necesitemos. Aceptamos y ya tenemos nuestra capa de color. ¿Cómo creamos nuestra capa de textura? Activamos la capa de textura, nos venimos a ella y vamos a utilizar la capa de color para generar esa textura. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a imagen, teniendo seleccionada la capa de textura, aplicar imagen, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar en el origen la capa color, vamos a invertirla, ponerla en modo añadir, la escala la ponemos en 2 y el resto lo dejamos como está. Decimos que OK, lo que hemos hecho
ha sido conseguir tener una capa casi muy similar a lo que sería un paso alto, en la que lo que nos queda es la información de textura. Para asegurarnos de que esto es así, todavía vamos a ir más allá y vamos a meter a esa capa un ajuste de desaturar. ¿Vale? Y ahora ya tenemos la certeza de que toda la información que hay en esta capa se remite a la textura. El modo de fusión en la que le vamos a poner va a ser luz lineal, y esto lo que va a provocar es que el conjunto de estas dos capas sea exactamente igual que el de nuestro original. Vamos a meterlas también en un grupo, control G, las agrupamos y este grupo le vamos a llamar separación de frecuencias, ¿vale? SF, y así lo tenemos localizado. De acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la manera de proceder? En esta primera etapa, para esta manera que os estoy comentando sencilla, lo que vamos a empezar es a trabajar en la capa de color. Y lo que vamos a hacer es ir fijándonos qué zonas son las que tienen manchas o requieren nuestra atención, ¿vale? Vamos a utilizar la herramienta lazo y vamos a dar un calado de unos 30 píxeles para esta fotografía de 246 puntos por pulgada, y vamos a ir seleccionando las zonas que queremos ir unificando de tono, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que vamos a trabajar es el color. Veis que no he desactivado la capa textura, no he creado un ayudante, estoy haciéndolo de la manera más sencilla. Nos vamos a venir aquí, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí pues ya jugaremos con desenfoques mayores, ¿de acuerdo? Aquí como veis, ya el color se funde. Ok. Y vamos a proceder a realizar esto, ¿de acuerdo? En la totalidad de las zonas que queramos unificar. Pues, por ejemplo, pues aquí, ¿vale? Bueno, yo he ido adelantando, he ido haciendo mis selecciones como os he comentado, y como podéis ver, el antes y el después ya le hemos ganado bastante a nuestra fotografía, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya lo que tendríamos que empezar a hacer es a trabajar en esta capa de color. Desactivo ahora ya sí la textura para ir viendo, y a trabajarnos pues las imperfecciones, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, por ejemplo, con el pincel corrector iremos tocando, atención, tener activada la capa actual, iremos tocando las imperfecciones que veamos de color en nuestro rostro. A ver, por aquí hay alguna cosilla más así. Vale. Vamos para acá. Aquí. Es igual. Tocaríamos un poquito. La marca del piercing que tenemos aquí, por ejemplo. Iremos muestreando e iremos matizando un poco pues estas zonas que tenemos aquí. Ya veréis que para el tema de poros hay maneras mucho más avanzadas que veremos en tutoriales después de que hayamos realizado estos primeros pasos, ¿vale? Una vez que tenemos aquí ya nuestra imagen, nos vamos a la capa de texturas, y lo que tenemos que hacer en la capa de texturas es exactamente lo mismo. Lo que vamos a llevar a cabo, ¿qué va a ser? Pues vamos a empezar a limpiar, porque ya todo lo que nos quede ahora mismo en nuestra fotografía, como ya hemos limpiado la capa de color, lo vamos a tener en la capa de textura. Entonces, con esta misma herramienta, perdón, vamos a situarnos en la capa de textura, fallo frecuente, capa actual, por supuesto, y lo que vamos a ir haciendo es ir matizando los elementos donde la textura no sea la que queremos.
¿vale? Aquí no voy a hacer mucho hincapié porque los ojos tienen su propia textura, entonces luego veréis que también hay maneras de recuperar, de añadir un poco de textura a zonas que hemos tocado, unas veces en exceso y otras veces pues porque la iluminación, el maquillaje, pues ha hecho que se pierda esa textura, ¿de acuerdo? Así iríamos con todas estas zonitas, iríamos trabajándolas, iríamos muestreando, muestreando, muestreando y limpiando todas estas zonas, ¿de acuerdo? Por lo menos, insisto, lo que más problemas nos pueda estar dando. ¿Veis? Vamos a ver. Vuelvo a decir, estamos trabajando en una imagen ampliada. Tened cuidado, porque al final todo puede ser que estemos echando tiempo en zonas que en el conjunto de la imagen no sean significativas. Eso siempre hay que planteárselo. ¿Veis? Aquí clonamos toda esta zonita. Y vamos limpiándola. O por lo menos dejándola más o menos apañadilla. Bueno, yo he ido avanzando ya en el retoque y veis que si ahora desactivamos la capa, o sea, perdón, el grupo de separación de frecuencias, nuestra fotografía ha cambiado bastante, ¿verdad? Solamente nos restaría pues empezar a retocar pequeñas cosas como por ejemplo pues estos cabellos que hay por aquí sueltos, y llevando a cabo un poquito un trabajo de paciencia, ¿eh? Todo el tiempo que le eches a la fotografía al final va a quedar claro que es un tiempo bien invertido. No es un proceso que puedas llevar a cabo de manera rápida. Esto es preferible hacerlo con un poquito de tiempo, porque va a afectar al resultado, está claro. ¿Vale? Y así sucesivamente. Insisto, si cuando estemos, por ejemplo, trabajando en esta zona, vemos que tenemos un problema que no se soluciona en la capa de textura, está claro que es porque el problema está abajo, en la capa de color. Entonces simplemente nos iríamos a la capa de color y trabajaríamos sobre ese problema para eliminarle. Tan sencillo como eso. Bien, pues este es el proceso, esta es la manera. Veis que el resultado es bastante aceptable y vuelvo a decir, no sería quizá el método más apropiado para un retoque de glamour, un retoque de belleza, de beauty para portada, un editorial. Pero sí que para un book mejoraría bastante nuestra fotografía. Luego habría otra serie de pasos que tendríamos que ir viendo en sucesivos tutoriales, ¿eh? El Duchamp, el modelado, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a quedarnos con esta idea y espero que os sirva y que la llevéis a cabo y bueno, espero ver los resultados. Venga, muchas gracias.